Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En la calurosa tarde del 23 de julio de 2020, en un oscuro y desvencijado pabellón industrial de Vitoria-Gasteiz, dos amigos, Ismael y Ander, se encontraban inmersos en una espiral de adicción y desesperación que culminaría en un fatídico altercado. A medida que el sol se sumergía en el horizonte, una atmósfera tensa se apoderaba del lugar, saturada con la promesa de un destino trágico. Este es el relato de una relación tóxica entre dos supuestos amigos que acabó de la peor manera. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. El tumultuoso trasfondo de esta trágica historia se remonta a años de luchas internas y adicciones que envolvieron a Ismael, un alma atormentada por demonios internos y una dependencia insaciable de sustancias destructivas. Desde una temprana edad, Ismael había luchado con problemas mentales y un descontrolado consumo de drogas, una batalla que se intensificó con el paso de los años y que eventualmente lo arrastró a un abismo de desesperación y violencia. Por otro lado, Ander, un joven con una discapacidad y una ingenuidad conmovedora, luchaba por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía incomprensible y hostil. Atrapado en la telaraña de la amistad tóxica con Ismael, Ander se encontró arrastrado a un remolino de situaciones peligrosas y comportamientos autodestructivos, una realidad que lo dejó vulnerable y expuesto a los caprichos de un destino oscuro e implacable. El fatídico día fue el 23 de julio de 2020 en Vitoria-Gasteiz. Ismael, un chico de 18 años temperamental y enganchado a las drogas, empezó la jornada consumiendo como era costumbre. Era habitual que su entorno más cercano tuviera que soportar su carácter agriado por pastillas y alcohol durante todo el día. Se convertía en una persona intratable, volátil y peligrosa. Ismael era agresivo con todos, maltrataba y arremetía con desconocidos, pero sobre todo con sus amigos y familiares. Arrastraba conflictos internos que no sabía gestionar y la solución que encontró en la adolescencia fueron la bebida y las drogas. Él había solicitado sin nada de éxito ayuda en un centro de desintoxicación, pero más allá de los medicamentos que le podían recetar, no tuvo la oportunidad de entrar a formar parte de ninguna terapia. Así que el camino que el joven encontró lo transformó por completo. Ismael podía estar todo el día enajenado por el consumo de distintas sustancias. Las consecuencias las pagaban los demás porque él estaba todo el día enfadado, abusando del prójimo y discutiendo. Su madre era una más de sus víctimas a la que gritaba sin cesar y a la que le rompía sus pertenencias. El día de los hechos, Ismael se encontró de nuevo con una de sus víctimas habituales. Era otro joven de su zona, un chico de 20 años, Ander, con una discapacidad y con el que se conocía desde hacía tiempo. Como todas sus relaciones, esta estaba totalmente desequilibrada. Ander podía llegar a ser, según el punto de vista de Ismael, un fiel perrito faldero. Porque él era una persona sin maldad, también con inseguridades, aunque no lo pagaba con los demás, y que buscaba la manera de formar parte de algo, de sentirse integrado. En este tablero, Ismael era el macho alfa, el individuo dominante. Este binomio se podía explicar como una relación de amistad, pero también se podía ver como de dependencia y hasta de abuso. La manera con la que Ismael trataba a Ander pasaba por ciclos más o menos largos de colegueo entre iguales, de superior con subordinado o hasta de abusador que se regodea y mofa de su víctima.
La supuesta amistad entre los dos no estaba pasando por los mejores momentos. Recientemente, Ander había decidido separarse, alejarse de esa toxicidad que lo sometía siempre que podía, que lo manipulaba y que lo coaccionaba. Ander también bebía y consumía, pero muchas veces lo hacía presionado, casi obligado por su llamado amigo. Pero ese miércoles se iban a dar otra oportunidad. Se volverían a ver. Tenían que hablar de muchas cosas, tal vez reconciliarse. A lo mejor las cosas podían cambiar. Aunque el paso del tiempo no había servido para nada. Ismael no podía faltar a su encuentro diario con las pastillas y la cerveza de buena mañana. Habían dejado de ser amigos, pero consiguió que Ander se desplazara hasta su domicilio para intentar iniciar el encuentro. Y fue allí donde los dos ingirieron más alcohol y muchas más pastillas de todo tipo. Su estado iba empeorando de tal manera que la novia de Ismael los echó de la casa. No podía soportar de nuevo ver a los dos amigos fuera de sí, poseyendo toda la vivienda a su antojo. Lo que pasó a continuación está un poco borroso, hasta para los propios protagonistas. Ismael y Ander salieron de la casa, afectados por las sustancias que habían consumido, pero con todavía la capacidad de controlarse con cierta alegría a ellos mismos y lo que les rodeaba. Después de dejarse ver por algunos conocidos, después de estar en alguna plaza sin parar de consumir, los dos se desplazaron a uno de los edificios abandonados del polígono industrial de Gamarra. Era una ubicación aislada, lejos de miradas indeseadas, solitaria. Un edificio medio en ruinas en el que la pareja de amigos se instaló para seguir consumiendo. Una vez más, Ismael había sido impulsor, o mejor dicho, ejecutor del festín, de la mezcla, de la ingesta. No era la primera vez que se excedía obligando a un conocido, y Ander lo había vivido con anterioridad, a seguir bebiendo y drogándose sin control. La nube se iba haciendo cada vez más densa y oscura, y en medio de ese sinsentido, de esa oscuridad, en esa falta total de lucidez, empezaron los reproches. Ander tenía mucho de lo que quejarse. Ismael no necesitaba argumentos para pelearse. La discusión, el enfrentamiento constante eran su terreno. Ander no se calló su malestar. Quiso plantar cara al abusador, hacer que se mirara en el espejo, que se viera como el monstruo que era y que lo había tenido siempre sometido. En algún momento, nunca se sabrá del cierto, Ismael no tuvo suficiente con encararse y gritar a su amigo. Tuvo que atacar, y la agresión llegó con un empujón, con una acción que hizo que Ander cayera desde lo alto de la planta en la que estaban los dos, hasta el suelo del edificio. Ismael bajó hasta encontrarse a Ander herido. No está claro si solo herido o moribundo. Según contaría el agresor, estaría lo suficientemente grave como para pedirle que lo matara. De esta forma, acabaría con su vida, pero con varios intentos mediante. Lo acuchilló, lo golpeó con un travesaño de madera y lo remató con un bloque de hormigón. Bueno, esperad un momento, enseguida os sigo narrando más sobre este caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas y mucho más con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestros podcasts. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio del podcast. Muchas gracias por la ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora, seguimos con la narración del caso. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. De las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves.
Cada jueves, un podcast de Apcas con Vanessa de Lucio, para hablar de todo y con todos, la actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Este ataque sanguinario y atroz se consideraría un acto de amor hacia un amigo moribundo o como un ataque indiscriminado, lleno de rabia y ensañamiento. Más tarde sería Ismael el que aparecería en la ciudad lleno de sangre y reconociendo delante de conocidos y amistades que había matado a una persona. Este 2023, la Audiencia Provincial de Álava se convirtió en el epicentro de un drama humano complejo y desgarrador, donde los testimonios de testigos y allegados arrojaron luz sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Ismael y Ander. La pareja de Ismael, Yanavi, se convirtió en una figura clave en el desarrollo de los eventos, revelando la naturaleza volátil y agresiva de Ismael, que a menudo se desataba con una violencia desenfrenada hacia aquellos que lo rodeaban. En la sala, el acusado se centró en su adicción más que en sus actos y reconoció que ese día lo empezó consumiendo. Lo primero que consumí, 15 ribotriles a la mañana, a las 8 de la mañana. Los testigos revelaron los eventos que precedieron al trágico enfrentamiento, destacando la influencia nefasta de las adicciones en la vida de ambos jóvenes. Los relatos de amigos y conocidos pintaron un retrato desgarrador de la toxicidad que consumía la amistad entre Ismael y Ander, arrojando luz sobre los oscuros recovecos de una relación marcada por la manipulación y la coacción. En sus respuestas durante el proceso, Ismael insistió en que fue una comida entre amigos en la que siguieron consumiendo. Comer, le invité a comer. Luego lo que pasó que empecé a tomar pastillas y es que no sé qué me pudo pasar. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluidos los impactantes vídeos de seguridad que capturaron el deterioro de Ander bajo la influencia de las drogas, proporcionaron una visión cruda de la vulnerabilidad extrema en la que se encontraba Ander en los momentos previos al fatídico altercado. Los testimonios subrayaron la desesperación de Ander y su incapacidad para defenderse entre la embestida de violencia que finalmente le arrebató la vida. La pareja de Ismael, el acusado de matar a Ander, confirmó la agresividad de este no solo con Ander, sino una violencia que el acusado ejercía con todo el mundo. Siguiendo la línea de defensa que expuso el abogado de Ismael, Yanavi también relató que el día del asesinato, el acusado y la víctima se drogaron en casa consumiendo ambos de manera voluntaria distintas pastillas. Ella, tras ver esta situación, los echó de casa y ambos salieron de la vivienda, colocados pero bien, dijo. Ya no volvió a encontrarse con su pareja hasta la noche, tras el asesinato de Ander, cuando apareció muy alterado. Ismael quiso dejar claro en el juicio que su intención al irse los dos a la antigua fábrica no fue la de matarlo. Cuando llega Ander ahí, estaba bastante borracho y drogado. Sí. ¿Vas pensando en hacerle daño a Ander? No. O sea, ¿tú tenías algún plan diciendo, bueno, vamos aquí y aquí me lo voy a cargar? No, yo no tenía ningún plan. Yanavi explicó que al encontrarse de nuevo con Ismael estaba con sangre, pero que no le llamó la atención, debido a las frecuentes peleas de Ismael. Fue poco después de entrar en casa cuando el acusado le habría confesado todo a su pareja. Me dijo, lo he matado, pero no me dijo a quién. Nos empezamos a tirar piedras, yo cojo, le empujo con la intención de tirarla al suelo y se cayó por abajo. Recuerdo que bajé abajo, él me dijo que acabara con su vida. ¿Tú qué haces? Pues lo apuñalé. Tras la declaración de Yanavi, distintos testigos tomaron la palabra. Entre ellos un joven, amigo del acusado y de la víctima, aseguró que estuvo con ambos momentos antes de los hechos cuando se encontraron en la plaza Yodio. Según recordó, Ismael obligó a Ander a tomarse una pastilla metiéndosela a la fuerza en la boca y dándole alcohol después para que se la tragara a pesar de su oposición. Le obligó a beber 4 o 5 veces, dijo, pese a que la víctima le decía que no quería más.
Tuvo que refrescarse en la fuente de la plaza para espabilarse un poco, y por la noche este mismo testigo volvió a encontrarse con Ismael, pero ya no estaba acompañado del amigo y además lucía la ropa llena de sangre. Otro tercer testigo también confirmó esta versión, añadiendo que Ander había sido drogado a la fuerza por Ismael en presencia de ellos y que además le utilizaba de mula, ya que le decía que llevara él la droga y la navaja para que a Ismael no le pillaran nada. Lo tenía bajo su dominio y lo manipulaba. Otro de los aspectos que se estudió era precisamente la relación que tenían la víctima y el presunto asesino. ¿Eran amigos o simplemente Ismael utilizaba a Ander en su beneficio? Todavía no ha quedado probada la respuesta, si bien Ismael defendió una amistad sincera entre ambos y mostró su arrepentimiento por el crimen. Me puse muy nervioso y no sabía lo que hacía. Pedir perdón y que estoy muy arrepentido por esto que pasó y jamás me lo voy a poder perdonar. Aunque cabe destacar que uno de los testigos incluso llegó a decir que Ismael se reía un poco de Ander, que lo tenía bajo su dominio, lo manipulaba un poco y Ander se dejaba llevar. Por mucho que dijeran que eran amigos, el testigo aseguró que no veía eso como una relación de amistad. Al final, el acusado fue declarado culpable por un jurado popular por el asesinato con alevosía de un conocido suyo. El veredicto del jurado consideró al procesado culpable del asesinato con alevosía porque mató a la víctima de manera voluntaria, aprovechando su desvalimiento por la incapacidad reconocida que sufría. En cumplimiento de la condena a prisión permanente revisable, el acusado deberá permanecer al menos 25 años en prisión. Además del delito de asesinato, también fue condenado a 3 años por un delito de lesiones y el pago de una indemnización a la familia de la víctima de más de 160.000 euros. Si te ha gustado este podcast y no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.